no queríamos dejar de charlar con los compañeros de la TV Pública, en este caso con Agustín Lecci, delegado de los trabajadores de la TV Pública, porque como en distintos ámbitos del mundo laboral en este país están sufriendo ajustes, están sufriendo despidos, están sufriendo presiones de todo tipo, y queríamos charlar con ellos, que además han conformado un sindicato, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y bueno, nos gustaría que nos cuenten un poco qué es lo que está sucediendo. Agustín, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo están? Te escucho un poquito bajo, ¿vos podés hablar un poquito más al lado del teléfono? Sí, ¿cómo ¿ahí me escuchas mejor? Ahí te escucho mejor. Bueno, ¿cómo estás, Agustín? Bueno, el programa nuestro, te hemos contado, trata de reflejar o de poner el micrófono a la lucha que estén llevando adelante los trabajadores en cada conflicto que se vaya presentando, y sabemos que los laburantes de prensa y particularmente los laburantes de la TV Pública están pasando por un momento muy particular. ¿Por qué no nos contás en tu calidad de delegado y dirigente sindical de los trabajadores de la TV Pública qué es lo que les está sucediendo? Comenzó un ajuste muy importante en la TV Pública a nivel salarial, con el intento también de la gestión que encabeza Hernán Lombardi, de imponer una reforma laboral que el Congreso no votó. Nos están modificando los convenios colectivos de manera ilegal, y esto repercute en la pantalla, y en el caso de una actividad como la nuestra, de los medios de comunicación, con el agravante que es un medio público, bueno, este vaciamiento general también repercute en los contenidos, con lo cual estamos sufriendo también las políticas de desguace de la información pública. El ejemplo más reciente es el caso del noticiero internacional del último sábado, que por el ajuste económico se está grabando con 24 horas de anticipación, una locura porque desnaturaliza lo que es un noticiero, y el sábado pasado dio la información sobre lo que sucedía en Brasil totalmente desactualizado. El noticiero salió a las 12:30 cuando Lula comenzó a dar su discurso a las 12 horas, y había sido grabado el día anterior, es decir, 23 horas antes de que Lula hablara. Claro. Agustín, nosotros sabemos que venimos entrevistando desde hace ya largo tiempo, te diría por lo de mínimo durante todo el año pasado, a trabajadores de distintos medios de prensa, tanto de medios públicos como fundamentalmente de medios privados, donde vienen sufriendo un ajuste fenomenal. El año pasado, en ocasión del cierre o lo que quedaba del portal 23, si mal no recuerdo, entrevistábamos a los compañeros y cuantificaban en aproximadamente 3.000 los compañeros trabajadores de prensa que se habían quedado en la calle. En este sentido, sabiendo que siempre la TV Pública históricamente había tenido un tratamiento distinto a los medios privados, en este caso, ¿ustedes han sufrido despidos o simplemente, y no lo digo simplemente para minimizar, sino para acotarlo en una definición determinada, o lo que vienen sufriendo son ajustes y estas desprolijidades como las que vos mencionás, de por ejemplo el noticiero internacional y apretes de todo tipo? ¿Dónde se siente más el problema? No tuvimos despidos en la televisión pública, hubo 16 despidos en Radio Nacional y casi 180 cesantías entre TDA, Canal Encuentro, Pacapaque, Deporte TV, pero en la televisión pública y Telam no hubo despidos. Lo que sí hubo es una reducción del 50% de nuestros salarios, un avance sobre nuestros convenios colectivos. Perdóname, de 50% del salario. Sí, el salario real perdimos 50%, más allá de la inflación, justamente por la violación al convenio colectivo que repercute en el salario, por determinados ítems en la liquidación. Y bueno, digamos, el ítem salarial se lo dejaron y lo que les quitaron era una cantidad de ítems adicionales que les mejoraban. Nosotros teníamos una jornada laboral de 8 horas, donde había 2 horas extra todos los días acordadas por un convenio de empresa que de un día para el otro se cortaron, lo cual impactó también en la programación porque no tenemos capacidad para realizar toda la cobertura que veníamos realizando. Y por otro lado, en el convenio colectivo de trabajo hay determinados ítems que
mejoran el básico nuestro de convenio, que también son artículos del convenio, que de un día para el otro decidió la empresa unilateralmente dejar de pagarlos. Eso es ilegal, ¿no? Nosotros lo estamos reclamando también en la justicia porque viola nuestros convenios colectivos. Hay una persona que recurrentemente la vemos en algunos medios de comunicación que no son de la TV pública, nos referimos a Lombardi, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos, donde habla o arma un autobombo importante respecto de su gestión y habla loas del funcionamiento por ejemplo, de la TV pública. ¿Qué sentís cuando te encontrás con este tipo que te habla que está todo funcionando a la perfección y por otro lado, por ejemplo, te encontrás con estas desprolijidades operativas o simplemente te encontrás con que llegás al día 30 de mes y vas a cobrar la mitad de la guita? A mí me da gracia cada vez que Lombardi habla en algún medio de comunicación porque ni él ni su gestión se creen las barbaridades que dicen. Comenzó siendo un intento para deslegitimarnos ante la sociedad, no lo logró, continuó con la idea de quebrarnos moral y anímicamente, tampoco lo logra porque estamos enterísimos, más fuerte que el primer día. Ya bajó un poquito el nivel de violencia hacia los empleados de la TV pública en su discurso, por suerte, porque se dio cuenta se estaba chocando la cabeza contra la pared, además que varios comunicadores, independientemente de que él suele ir a los programas a los que tiene atado gracias al otorgamiento discrecional de la pauta del Estado, a programas que tiene comprados con la pauta oficial. Bueno, también se encontró con algunos comunicadores, incluso llamó a Mauro Viale, un delegado sindical, porque le hizo una pregunta que no era una pregunta pautada previamente, como suele hacer en Intratables, en TN, en Radio Mitre o en Radio La Red, en determinados programas. Con lo cual, el ministro de Lombardi es consciente un poco de que tiene la mentira ya tiene un punto donde no la toleran ni periodistas que no necesariamente tienen afinidad ideológica o política con nosotros. Este conflicto no es ideológico, no es político, es un conflicto estrictamente sindical, donde obviamente hay una motivación de Hernán Lombardi política porque no puede soportar que un colectivo de trabajadores de un medio público defienda el carácter plural del medio público, que en el año 2000 se hayan ido. Bueno, Lombardi fue uno de los que presenció la huida en helicóptero de la Rúa, pero previamente se había ido de una manera similar de los medios públicos, también Lo Pérfido, que era un ladero de él, o Cura, que hoy está en el canal de la ciudad, con lo cual tiene un trasfondo que excede lo presupuestario este conflicto. Pero bueno, nosotros, como te decía antes, por más que Lombardi haga su circo en los medios de comunicación afines, no perdemos las expectativas en las posibilidades de diálogo y siempre estamos abiertos a que esto se destrabe como se destraban los conflictos gremiales, que es negociando y cediendo todas las partes. Nosotros no tenemos problema en ceder si lo que no estamos dispuestos a regalar a una gestión el convenio colectivo de trabajo, es un convenio de actividad, la ley del Estatuto del Periodista Profesional 12.908, entonces en esos pilares nos basamos. Después todo lo demás es discutible y estamos dispuestos a hacer los esfuerzos que haga que hacer, pero no sobre la base de nuestras espaldas, porque Lombardi por un lado tiene el discurso de la austeridad, pero por otro lado despilfarra contratando consultoras o productoras privadas, otorgando sueldos de 190.000 pesos a familiares de ministros, como la esposa del ministro Andrés Ibarra. Entonces esas contradicciones son muy burdas, nosotros las conocemos, él conoce que nosotros las conocemos, así que bueno, vamos a tratar de, independientemente de las cosas que se dicen para la tribuna, adentro de la empresa, ser maduros y sentarnos a negociar y a resolver el conflicto. Agustín, Jerónimo te habla. Y en ese ¿cómo andás? Y en ese sentido, para ir terminando, que ya se nos va haciendo, vamos terminando el programa, te quería preguntar, hoy tuvieron una reunión con uno de los patrones ahí, uno de los negociadores de la TV pública, te quería contar qué perspectivas tienen después de esta reunión. A diferencia de este nivel de violencia que veníamos sintiendo a principio de año, los interlocutores que tenemos en el canal por lo menos parecen entender la gravedad de la situación y
bueno, si eso, todos tenemos cierto grado de madurez y dejamos la tribuna para otro momento, yo creo que vamos a poder entendernos y por lo menos encontrar puntos de acuerdo que nos permitan transitar los meses que vienen, más allá de la situación presupuestaria que uno puede entender. La reunión giró en ese clima y no en el clima con el que Lombardi suele referirse a nosotros. Agustín, te agradecemos la comunicación, esperamos que se puedan resolver estos problemas por los que están atravesando los laburantes de la TV pública, y te dejamos a disposición el micrófono para difundir todo aquel conflicto, toda aquella novedad o información que creas conveniente para dar una mano en esto de ir retransmitiendo, aunque sea por abajo, lo que los grandes medios se niegan a contar por arriba. Bueno, les agradezco yo, un abrazo grande y de nuevo muchas gracias. Un abrazo. Fue Agustín Lecci, delegado de los trabajadores de la TV pública.